Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Plano Judicial en este último día del mes de octubre del año 2024. Un jueves muy cargado en el ámbito del Poder Judicial. Ya iniciamos, de hecho, el programa de hoy hablando sobre una sentencia que se dio en el caso Imedic, porque Patricia Ferreira y Nidia Godoy, la primera directiva y la otra funcionaria de la firma Insumos Médicos S.A., fueron condenadas a 4 años de cárcel por presunta producción de documentos no auténticos y comercialización no autorizada de medicamentos en el sonado caso de la presunta falsificación de facturas de la firma Eurofarma para el ingreso y posterior comercialización en el país, lógicamente, de insumos oncológicos que vinieron de la India, de China y de otros países. Inclusive el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Laura Ocampo, decidió absolver por duda razonable al tercer acusado, que es el despachante de aduanas Néstor Ramírez. Además, hay que decir también que estas dos condenadas hoy día fueron absueltas por el hecho punible probablemente más grave, que es el de asociación criminal. Entonces, se da esta condena luego de prácticamente medio año de juicio oral y público. El juicio inició ya en abril y pudo culminar hoy entonces con esta sentencia condenatoria de 4 años para estas dos directivas, entonces funcionarias, en el caso de Nidia Godoy, de Insumos Médicos S.A., recordando inclusive que esta es la segunda causa respecto a Patricia Ferreira, porque ella ya había sido absuelta en el sonado caso del presunto contrabando de camas hospitalarias durante la pandemia de la COVID-19. Al término del juicio oral y público hablaron los fiscales del caso, Néstor Coronel y Luz Guerrero, y mencionaron lo siguiente. La producción de documentos no auténticos y la comercialización de medicamentos no autorizados, porque como habría explicado el colega en los datos finales, está el elemento de peligrosidad en la salud de las personas que adquirieron esos medicamentos. Entonces, esos dos puntos destaco como muy relevantes. Ahora, en cuanto a los demás argumentos, vamos a estar evaluando recién una vez que tengamos por escrito la sentencia y tengamos in extenso los fundamentos del tribunal. La absolución de Néstor Ramírez por duda razonable, ¿cómo tomaron, doctora? Y eso digo, vamos a estar evaluando recién una vez que tengamos cuáles son los argumentos en forma extensa. Ahora la señora presidenta hizo que parece razonable en su apreciación, ¿verdad?, del motivo por el cual ellos consideraron que había duda, no que no participó, no fue una certeza negativa, sino fue una duda en cuanto a su situación. Y bueno, vamos a evaluar cuáles son los parámetros que ellos tomaron en cuenta y finalmente luego ver qué postura jurídica asumimos respecto a eso. Doctor, la relevancia de esta sentencia que se acaba de dictar, por lo que mencionaba también la doctora, medicamentos oncológicos que tendría que haber beneficiado a pacientes en estado de alta vulnerabilidad. Sumamente relevante. Independientemente al quantum de la pena, no es menos cierto acá la situación, como bien se dijo en su momento, que el ingreso de estos medicamentos, independientemente de la manipulación de documentos, sobrevenía una cuestión más peligrosa, que era la de no saber si estábamos ante los medicamentos reales que estaban siendo suministrados a pacientes. Entonces, de por sí, eso es lo más relevante y lo que rescato más de este tribunal de sentencia, porque efectivamente con toda la actividad que llevó adelante en su momento el ex colega Marcelo Pecci, así como la colega Susi Riquelme y Alma Sayas, hoy día se ven reflejados en esta actividad y en esta sentencia que es emanada de este tribunal en particular. Así es que de buenas a primeras, de alguna manera nos encontramos conformes, pero no es menos cierto que evaluaremos todo el extenso de la sentencia para a partir de ahí, bueno, evaluar si corresponde o no corresponde ya proceder a segunda instancia a una apelación especial. Una condenada, doctor, ¿cuánto tiempo cumplieron arresto domiciliario o estuvieron con medidas? Bueno, estuvieron con medidas aproximadamente, creo que 2 años y medio, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, de alguna manera esto también sobreviene ya como una cuestión importante para el Ministerio Público y nada, satisfecho de alguna manera de estos 6 meses que duró este juicio oral y bueno, ahora mismo... Es un punto bastante importante lo que tiene que ver con las medidas que gozaron las procesadas cuando estaba esto en etapa investigativa. Estuvieron ellas con arresto domiciliario. Eso quiere decir inclusive que en caso de que este fallo, esta condena de 4 años quede firme, las dos
prácticamente ya van a tener una buena parte de esta sanción condenatoria ya compurgada con arresto domiciliario. Así que habrá que ver qué es lo que decide finalmente el Ministerio Público. La defensa lógicamente va a presentar una apelación, pero la Fiscalía a priori está satisfecha con esta sentencia entonces de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira y Nidia Godoy. El fallo fue emitido por los jueces Laura Ocampo, Fabián Weinsense y Cándida Fleitas. Nosotros tenemos que cambiar de tema porque ya está entrando en su etapa final otro juicio. Esto tiene que ver con el caso de Ramón Mario González Dar, este ex dirigente deportivo que ya tiene una condena de 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Pero esta es otra causa que afronta este ex dirigente deportivo por el hecho punible de quebrantamiento del depósito y hurto agravado. Puntualmente esto guarda relación con el sonado caso del hurto de más de 470 cheques del juzgado de delitos económicos a cargo del juez Humberto Otazo. Una sonada desaparición de pruebas que estaban justamente presentadas en el marco de esa causa por la cual termina siendo condenado Ramón González Dar. Esta situación que motivó inclusive también una auditoría por parte de la Corte Suprema de Justicia y lógicamente la apertura de una causa penal del Ministerio Público que hoy día ya se está debatiendo en un juicio oral y público. El fiscal Luis Piñanes explicó que ya han producido todas las pruebas y el lunes ya van a presentar sus alegatos finales. Compartimos la entrevista con el fiscal Luis Piñanes. Efectivamente, como vos manifestás, ya se diligenciaron todos los medios probatorios el día de ayer. Entonces, la próxima audiencia fijada, que es el día lunes, está prevista otorgar la oportunidad en la eventualidad si el señor González Daer quiere volver a prestar declaración indagatoria y posteriormente a eso ya las partes presentarían sus alegatos finales. ¿Él declaró en el juicio de otro tribunal? Sí, posterior al testimonio de los testigos, entonces la defensa técnica solicitó que el uso de ese derecho para prestar declaración indagatoria. Él ya lo hizo. ¿Y qué dijo? ¿Sobre qué habló, doctor? Y él, bueno, teniendo en cuenta de que los testigos concretamente, uno principalmente refirió que él haber recibido en manos de él el cheque que posteriormente se demostró que fue hurtado del Poder Judicial, también el testimonio de otro que fue demandado a través de un incidente de verificación de crédito por parte de la defensa de una abogada del señor González Daer para tratar de cobrar otro cheque hurtado. Entonces estos manifestaron, eso se demostró en juicio, ese hecho. Entonces él contestó esas afirmaciones. En realidad concretamente refirió, desnudó toda responsabilidad concretamente en cuanto al testigo que dijo haber recibido, haber entregado ese cheque a este testigo. Él negó categóricamente. Doctor, en torno a la declaración de los testigos, ¿también se pudo aportar algún dato como para llegar al funcionario o funcionaria que habría extraído estos cheques? Bueno, la verdad que yo hablo de los últimos, digamos, las víctimas de que González quería cobrar. Ahora, antes de eso también declararon varios funcionarios judiciales, desde el juez hasta el funcionario de menor rango, que tenía una vinculación al depósito. Hubieron varias declaraciones, esto fue previo a un sumario administrativo. Y bueno, el testimonio de las personas, del que recibió el cheque hurtado de parte del señor Ramón González Daer y del que recibió una acción judicial por otros cheques, ellos desconocen cómo desapareció o dónde estaban esos cheques. Ellos después por medio periodístico se enteraron de que esos eran cheques robados. Y hay que hablar también acerca de la acción que había presentado el ex ministro de CEPRELAT, Carlos Arregui, contra un decreto presidencial que lo había dejado fuera del directorio del Banco Nacional de Fomento, porque finalmente el Tribunal de Cuentas, segunda sala, Tribunal de Cuentas en lo contencioso administrativo, declaró la caducidad de la instancia y por ende este juicio queda extinto, esto ante la inactividad
y falta, por supuesto, de instancia por parte de la parte actora, que es justamente Carlos Arregui. Él mismo había accionado y solicitado como medida cautelar de urgencia la suspensión de este decreto. Estamos hablando del decreto número 111, ya del 23 de agosto del año pasado, por el cual él fue destituido de su cargo como miembro del citado directorio. El tribunal, hay que decirlo también, hizo lugar a una presentación que realizó la Procuraduría General de la República, que argumentó justamente que esta parte demandante no notificó de manera adecuada la apertura de la causa a prueba y esto generó un incumplimiento de los plazos procesales. El Tribunal de Cuentas, segunda sala, subrayó y resaltó que para interrumpir el plazo de caducidad todas las partes deben estar notificadas. Esto no ocurrió, entonces se resolvió en este sentido y ya se confirma entonces que al menos por ahora, con esta decisión del Tribunal de Cuentas, Carlos Arregui no va a volver al Banco Nacional de Fomento. Con esta información tenemos que hacer la pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en Plano Judicial. Segunda parte de Plano Judicial y tenemos que hablar del juicio oral y público contra el exministro del Interior Walter Bauer y los policías Osvaldo Vera y Merardo Palacios, porque ayer simplemente se presentaba una nueva recusación contra los miembros del Tribunal de Sentencia que lógicamente deben contestar esa recusación que plantearon las tres defensas. Y un punto que se dio, según nos confirmaron algunas fuentes judiciales también, es que una de la jueza, en este caso la doctora Laura Ocampo, que integra el Tribunal de Sentencia, no habría contestado esta recusación, que obviamente lo debe hacer ante su superior, que es el Tribunal de Apelaciones. Y en ese sentido ya una de las defensas solicitó que se tenga por decaído su plazo y que en consecuencia sea reemplazada esta jueza por otro de sus colegas que va a pasar a integrar el Tribunal de Sentencia, lógicamente en caso de que se haga lugar a este pedido que hace una de estas defensas de los tres acusados por supuestas torturas ya en el año 2000. Hay que recordar que ya se presentó esta segunda recusación y esto tiene relación con estos audios que se filtraron que tendrían como protagonistas a la jueza Laura Campos justamente y también a quien sería uno de los abogados querellantes. Eso es al menos lo que sostienen desde las defensas. Queda esto en manos del Tribunal de Apelación. Hay que recordar que el juicio oral y público que inició ya hace varios meses y que está a punto de culminar, en ese juicio se declaró la culpabilidad de los tres acusados y que simplemente ya falta la última parte, que es la petición de la pena, una serie de producción de algunas pruebas que se puede presentar y la decisión del tribunal. Pero lógicamente esto no se va a poder dar mientras no sea confirmado el Tribunal de Sentencia o mientras no se resuelvan esos recursos que bien pueden ser admitidos también, y en caso de que se cambien los integrantes del tribunal, el juicio podría iniciar de cero inclusive. Cambiando de tema, hay que hablar también sobre el pedido de desestimación de una denuncia que realizaron los fiscales Néctor Coronel, Jorge Arce y Luis Piñanes. Esta denuncia que hablaba sobre una millonaria situación que afectaba al patrimonio del IPS, un millonario perjuicio patrimonial de más de 1.6 billones de guaraníes que se habría producido durante la administración de Vicente Bataglia. Esta denuncia la habían presentado un conjunto de personas, incluso instituciones podemos decir, porque la había presentado la entonces senadora Katia González, el actual diputado Raúl Benítez, inclusive también la propia Contraloría General de la República y las actuales autoridades del Instituto de Previsión Social.
En cuanto a lo que tiene que ver con los hechos que se mencionaban en esta denuncia, guardaban relación con varias observaciones que realizó la Contraloría General de la República durante una auditoría, o varias inclusive, que se realizaron a la previsional. Vemos en imágenes dos de esas observaciones. Primero se menciona, por ejemplo, una diferencia entre montos que fueron aprobados para línea de crédito según una resolución del Consejo de Administración y según un contrato y pagaré que se realizó con Interfisa Banco Saeca. Y otra observación que se hace es que el IPS no contó con la composición de saldos pendientes de pago a proveedores de bienes y servicios que correspondían a las cuentas contables, existencias productos médicos del balance general al 31 de diciembre del año 2022, y eso tampoco tenía respaldo documental por más de 1.100.000 millones de guaraníes. Es lo que se menciona también un poco en esta parte de este requerimiento fiscal, y otras tres observaciones más que también ven ustedes allí en imágenes, que tiene que ver, por ejemplo, con una planilla de composición de pagos y registros de una cuenta de subsidio por maternidad que basa en los meses de junio y diciembre de ese año, que ya estábamos diciendo también. Incluso se dice en otra observación que el IPS no había remitido documentación de conciliación de una diferencia importante entre el estado resultante y la ejecución presupuestaria de gastos al cierre del ejercicio fiscal del año 2022. ¿Cuál fue el fundamento del Ministerio Público para pedir esta desestimación? Bueno, se habla principalmente de que no se pudo constatar un perjuicio patrimonial. La denuncia, hay que decirle también, fue por presunta lesión de confianza y también por estafa. Los fiscales, el equipo de fiscales, no pudo constatar un perjuicio patrimonial para la entidad, para la previsional. Vemos allí también la conclusión a la cual arribó el Ministerio Público luego de justamente hacer todas estas diligencias que se mencionan, por ejemplo, unas cuantas documentaciones, inclusive algunos testigos que declararon en el marco de esta investigación. Puntualmente dice: en conclusión, luego de haber analizado todas las documentaciones sobrantes en el cuaderno de investigación y de agotar inclusive las instancias investigativas, a criterio de la representación fiscal, nos encontramos ante hechos que no tendrían relevancia penal y que por ende no amerita la persecución de oficio en el ámbito penal por parte del Ministerio Público. Es lo que concluye entonces este equipo de trabajo de 3 fiscales que han solicitado entonces la desestimación de esta denuncia. Y hay que ver qué trámite se le da de ahora en más. Esto está a cargo del juez de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, quien bien podría oponerse también a este primer requerimiento que han presentado estos 3 fiscales para que se pueda realizar una suerte de control primero de propios fiscales y luego un control vertical, ya sea por parte de un fiscal adjunto o del propio fiscal general del Estado. Lo cierto y lo concreto es que se ha solicitado ya desestimar esta causa, principalmente porque no se pudo constatar este millonario perjuicio patrimonial que en principio se mencionaba en esta denuncia. Estamos hablando de mucho dinero, 1.6 billones de guaraníes, que no se pudo constatar entonces que haya representado un perjuicio al patrimonio del IPS. Y tenemos que hablar también acerca de la sesión de esta mañana del jurado de enjuiciamiento de magistrados, en el cual ya se ha hecho el cómputo del plazo para que el órgano extrapoder pueda intervenir, ya sea a través de una investigación de oficio o de un propio enjuiciamiento a un juez civil y comercial. Estamos hablando del juez de primera instancia de dicho fuero de Luque, el doctor Alexis González, que está en el ojo de la tormenta, podemos decir. Alexis Vallejos Mendoza, el juez de lo civil y comercial de Luque, cuyas declaraciones juradas presentan inconsistencias de acuerdo a lo que pudo determinar la Contraloría General de la República en algunos exámenes de correspondencia. A partir del 28 de noviembre va a poder intervenir ya de oficio el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El ministro César Garaya, que vimos en imágenes, de hecho pidió al órgano extrapoder que pueda cerciorarse de los antecedentes de esta causa a través de publicaciones periodísticas. Mencionaba incluso el propio ministro Garay que se dio esta información en torno a que él
me refiero al magistrado por supuesto, no pudo justificar en su declaración jurada 485 millones de guaraníes, de acuerdo a lo que se menciona también durante la sesión del jurado. Se propuso además librar oficios inclusive a la Contraloría para que se pueda informar de forma detallada sobre los datos que obran en ese examen de correspondencia. Recientemente también se dio una publicación que habla de que este juez, cuando era actuario, habría hecho movimientos cambiarios por casi $100.000. El magistrado, hay que decirlo también, negó haber hecho tales movimientos y sospecha de que se habría utilizado sus datos para poder realizar este tipo de transacciones. Pero vamos a compartir con ustedes lo que mencionaba el ministro César Garay durante la sesión del jurado. El otro caso, con mucha profusión y destaque en la prensa de hoy, se intitula un artículo: Juez civil y comercial niega movimientos en miles de dólares. Leía la crónica, si bien no descolla por la, digamos, la riqueza de detalles, es suficiente para establecer que se hablan de 485 millones de guaraníes que no pudo justificar o no supo justificar en su correspondiente declaración jurada, y reitero, miles de dólares sin determinar la cuantía. Entonces la sugerencia, salvo mejor parecer vuestro, es librar oficio consultivo a la Contraloría de la República, pero que la autoridad competente por antonomasia, para que tenga la deferencia de informar al jurado de enjuiciamiento de magistrado de la situación esta, que prima facie no debiera pasar como que desapercibida ni como información periodística de rutina. Entonces esa es la puntual y respetuosa sugerencia. Gracias, señora presidenta. Y finalmente hay que mencionar también que esta mañana pudo iniciar una nueva audiencia preliminar para un matrimonio que fue acusado de presuntamente estafar a 13 futbolistas profesionales, que en su mayoría hoy ya están retirados de la máxima competencia deportiva, esto a nivel de APF, por supuesto, competencias APF. En este caso estamos hablando del matrimonio compuesto por Eduardo Suárez y María José Arce de Suárez, quienes supuestamente habrían estafado a los ahora exjugadores de fútbol Rodrigo Popi Muñoz, Omar Molinas y Juan Manuel Salgueiro. La fiscal Patricia Sánchez ya se ratificó en su acusación esta mañana al inicio de esta audiencia preliminar ante la jueza de garantías Diana Carvalho. ¿Qué es lo que se habría hecho? ¿Qué es lo que habría sucedido en torno a la conducta de estas personas? Bueno, según se menciona, esto tiene que ver con la venta y construcción de departamentos y se habla de montos importantes. Se menciona la empresa Suar, que sería propiedad de los acusados, que debía construir y entregar a estos 3 futbolistas departamentos de un edificio que finalmente no se dio, y hoy día entonces se está realizando una nueva audiencia preliminar. Cabe recordar que este caso ya estuvo con una salida alternativa, incumplieron estos procesados, se tuvo que reabrir el caso y ahora se debate nuevamente esto en una audiencia preliminar. Y con esto cerramos esta edición de Plano Judicial, deseándoles que tengan buen resto de jornada y será hasta mañana.